La W presenta Vicky Dávila. 12 del día, 12 minutos. Senador Juan Manuel Galán, precandidato presidencial del Partido Liberal. Muy buenos días, Vicky. ¿Cómo va? Pues permítame felicitarla primero. Porque Hombre, muchas gracias. Salió el ECAR el viernes y le fue muy bien a su franja de programa en la W. La felicito. Muchas gracias, doctor Galán. Está usted más enterado que yo. Para que vea que Por yo lo también que veo. investigo un poquito. Ahora nos cuenta. Oiga, me gustaría, primero que todo, creo que tenemos mucho de qué hablar. Tengo periodistas listos en los diferentes puntos de información. Salude, por favor, a la gente del Facebook Live, que a esta hora un saludo lo está a todos los integrantes del Facebook Live que nos ven a esta hora de la W con Vicky Dávila. ¿Cuándo le surgió la idea de querer ser presidente de la República? Bueno, me surgió exactamente cuando me enteré de pues esa triste noticia que el país recuerda, el asesinato de mi padre. Yo en ese momento dije, voy a dedicar mi vida a la política y hacer realidad todo eso que él soñó para este país y que no se pudo concretar por su asesinato. Ese fue mi principal motivo y ahora mi nuevo motivo son mis hijos. Ahí tenía usted 15 años. Ahí tenía 17 17 años. Pero o sea ahora, que la primera idea que tuvo usted de algún día llegar a la casa de Nariño fue a los 17 con el asesinato de su papá. A los 17 yo dije, voy a dedicar mi vida a trabajar por todas esas ideas para que se logren concretar, pero no necesariamente llegando exclusivamente a la presidencia de la República, sino buscando tener un impacto y dejar una huella en la sociedad, que es un propósito mucho más trascendente que simplemente la presidencia de la República por el objetivo de la presidencia. Quienes dicen, no, es que está todavía muy jovencito. Yo creo que usted es come años, no es tan jovencito. Pues un poco como ¿sí le parece? ¿Cuántos años tiene Juan Manuel Galán? Pues yo soy modelo 72. O sea que tiene va a cumplir 45 si no los cumplió ya. 45. Voy a cumplir 45, sí. Ya soy, Bueno, como joven. dicen en el lenguaje, los carros viejos, antiguo y clásico. Es joven, pero ya tiene la edad para ser presidente de la República. Pues yo creo que la edad es un criterio un poco arbitrario para definir si uno está listo o no está listo para ocupar una responsabilidad tan grande como la presidencia de la República. Yo creo que lo más importante es las ganas, las intenciones, el propósito que uno tiene frente a un proyecto tan trascendental como ese. Son las 12 del día, 15 minutos. Mire, lo primero que le quiero preguntar, porque además lo comentamos con Julio, se ha comentado mucho que ustedes ya tomaron en familia la decisión de demandar a la nación por el asesinato de su papá. ¿Es una verdad o es una mentira? Es una mentira. Yo quiero aclarar de entrada y tajantemente, Vicky, que no vamos a demandar al Estado. Nosotros vamos a seguir la línea que hemos seguido estos 28 años, que ha sido de buscar la verdad, de buscar la justicia y de hacer claridad frente a lo que ocurrió y que los colombianos conozcan qué fue lo que ocurrió, en qué circunstancias, quiénes fueron los responsables y esos responsables le den la cara a la justicia. Eso es lo que hemos buscado y lo que seguiremos buscando. Es decir, no va a haber ninguna... ¿Lo contemplaron en algún momento? No, a nosotros realmente nunca nos han interesado demandar por plata ni nada por el estilo, pero nos ha interesado, eso sí, que se aclare la verdad y que se establezca la justicia porque fue un crimen muy doloroso para el país, que aún le duele a muchísimos colombianos y que yo creo que para el bien de Colombia, de la justicia, del futuro, es importante que se aclare completamente. Pero ¿de dónde salió esa versión? Eso fue hace varias semanas, incluso decían que su familia había decidido demandar, pero que los recursos irían para las víctimas. En un intercambio un poco acalorado con un senador del Centro Democrático, que hoy es vocero, surgió eso, pero... Fue en el Congreso. En el Congreso de la República, sí. Pero yo creo que es importante dejar claro que no vamos a demandar al Estado y que nos interesa, como nos ha interesado en estos 27 años, la justicia y la verdad frente a lo ocurrido. ¿Cuál es el palo más grande para poder usted ser el candidato por el Partido Liberal? La vieja política, las estructuras un poco conservadoras que tenemos en los partidos, incluido el mío, el Partido Liberal, que no quieren dar ese paso al futuro en relación con democratizar el partido, con abrirlo, con darle el poder de decisión a la gente, que es en lo que yo estoy. Por eso yo he hablado mucho de la consulta popular, que es ese mecanismo que va a permitir que los ciudadanos tengan el poder en las urnas de definición sobre el candidato presidencial del Partido Liberal y de los demás partidos. Yo he visto que en el Centro Democrático hay gente que ha dicho que es
oportuno y que es democrático hacer una consulta popular y en otros partidos también, pero yo creo que en el Partido Liberal tenemos que enviar ese mensaje. Y si somos el partido que habla tanto de la paz, que es el abanderado de la paz, que ha defendido los acuerdos de paz, pues tenemos que ser coherentes con ese discurso y enviar señales y mensajes de que queremos hacer la política de otra manera. Y entonces le voy a cambiar la pregunta, y me perdona la pregunta, pero usted está diciendo, es el Partido de la Paz, el que apoyó la paz. ¿Esa coherencia no dice que el candidato es Humberto de la Calle? ¿Por eso no será que están tan rebeldes a decir si hay consulta o no? ¿Porque quieren que sea Humberto para premiarlo? Pues yo creo que la coherencia es que abramos el partido a la gente, que la gente y los ciudadanos tengan el poder de decisión. Yo creo que el negociador de paz del gobierno, el doctor Humberto de la Calle, yo creo que daría una prueba de gran coherencia si le apuesta a la consulta popular, porque la consulta popular es precisamente transformar la política, hacerla más democrática, más pluralista, más participativa, y de eso se trata el proceso de paz. Entonces, ¿y él ya no se ganó ese pase, estando 4 años en La Habana? No, pues él cumplió un gran servicio a favor del país, por supuesto que todos se lo reconocemos de negociar los acuerdos, pero ahora tenemos que hablar del futuro, de cómo va a ser esa paz que vamos a construir en los territorios, con las comunidades, cómo vamos a incluir, Vicky, a ese 27% de pobres que tenemos en el país, a ese 8% de pobres. O sea, hablar absolutos. Sobre algo más que sea el proceso, Sí, además del proceso. Tristemente, si usted ve, la discusión sobre el proceso de paz se ha vuelto muy mecánica, muy pobre. Simplemente el blindaje jurídico de los acuerdos, hacer que los actores del conflicto puedan participar en política. Eso tiene que enriquecerse en la discusión, no podemos quedarnos en esa discusión tan pobre y tan mecánica, sino hablar de cómo vamos a construir un país con inclusión social, con justicia social, a resolver los problemas de los cuales los políticos no quieren hablar. ¿Quiénes son sus contrincantes en el Partido Liberal? Pues en el Partido Que Liberal, ya hasta digamos, ahora Humberto nadie, de la Calle, pero nadie eso ha es pura dicho, paja. nadie ha dicho de frente, como yo lo he dicho, que estoy interesado en ser candidato presidencial del ¿Usted cree que Partido Humberto Liberal. de la Calle no lo va a hacer? Yo espero que lo haga. Y yo le digo, Vicky, con las encuestas que he tenido, mucha gente dentro del Partido Liberal me ha dicho, usted tiene la segunda mejor relación positivo-negativo de favorabilidad en las encuestas. La mejor dentro del Partido Liberal y la segunda entre todos los candidatos de todos los O partidos. sea, Pero que el chance ¿usted por qué no es el designado de una vez del Partido Liberal? Pero eso es lo si que tiene la dicen las mejor- encuestas, lo que usted las quiere, pero encuestas? parece que el partido es el que no quiere. Exacto, entonces yo lo que digo es que yo una designación a dedo no la voy a aceptar, así me la dieran, y a pesar de que mucha gente me está diciendo que la acepte, o que yo debo ser, yo creo que tenemos que ir a una consulta popular, tenemos que abrirnos a la democracia, tenemos que hacer una competencia de ideas y de propuestas de liberalismo, para que eso genere entusiasmo y que la gente vuelva a recuperar la confianza perdida. Espéreme un segundito, ya vamos a conversar más sobre esto. Vamos a regresar a las convenciones cerradas, amañadas y prefabricadas, donde los caciques y gamonales imponen el candidato a Pero ¿y dedo. cuáles son los caciques y gamonales del Partido Liberal? Pues los que se reúnen siempre en las convenciones. ¿Pero cuáles son? ¿Está hablando usted, a ver, de César Gaviria, por ejemplo? No, César Gaviria yo creo que podría ser el director del partido, porque daría normas y reglas Por de eso, juego pero ¿de claras qué y gamonales? garantías. Deme nombres. Ernesto Nombres, Samper. quiero nombres. A ver, ¿quiénes? No, no me meten líos, Vicky, pero las convenciones siempre se han organizado de esa manera. Pero usted no puede tenerle miedo a decir los nombres de los gamonales que van a decidir las cosas en el partido. Pues mire, le doy una pista. A ver, Los personajes que hace 30 y 40 años no, están pero es que actuando son en tantos. política y en el Partido Liberal, que son los mismos que están sonando hoy. Hace 30 y 40 años, ¿quiénes sonaban? No, lo voy a dejar que piense a ver si se decide y me da los Le nombres. pregunto sobre Permítame un segundito, Lucas. A propósito, ¿qué dijo Angelino Garzón? Pues vi que en una carta abierta el exvicepresidente de la República, Angelino Garzón, pidió tomar medidas en relación con la financiación de las campañas políticas para evitar que se repitan escándalos como el de Odebrecht en las campañas presidenciales del 2010 y 2014. Para estos efectos, el exgobernador y exdirigente gremial le planteó a los partidos políticos que todo ingreso o gasto superior a $1.000.000 lleve el visto bueno del candidato a fin de acabar con el, comillas, todo fue a mis espaldas. Esto, por supuesto, en referencia a lo dicho por su fórmula presidencial Juan Manuel Santos y a Oscar Iván Zuluaga en relación con el presunto ingreso de recursos de esta empresa brasileña a sus campañas presidenciales. 12 del día, 22 minutos. Ana María Cuesta. Pues vi que luego de
de que en diciembre de 2015 se anunciara la conformación de una comisión que investigaría los casos de corrupción en la Policía Nacional con ocasión de la llamada Comunidad del Anillo, el presidente Santos expresó este martes que la labor de esa comisión fue de carácter consultivo, que ya culminó y que entregaron un informe final con recomendaciones para reestructurar a la Policía Nacional, pero no se dijo nada sobre las presuntas irregularidades en la policía. La comisión nos entregó una serie de recomendaciones centradas en 5 ejes estratégicos, que son el marco institucional de la policía y su relación con el Ministerio de Defensa, la organización y funcionamiento de la policía, la gestión del talento humano, la transparencia y la rendición de cuentas, con énfasis en la participación ciudadana y los estándares éticos, y quinto, la colaboración con la Fiscalía. 12 del día, 23 minutos. Luz Helena, ¿dónde está? Vicky, en el Congreso, donde hace pocos minutos se presentó y se radicó los proyectos de ley y reforma constitucional que dejaría que la Corte Suprema de Justicia investigue y juzgue en primera instancia a los congresistas. Pues habló sobre ese tema el ministro de Justicia, Enrique Gil, y explicó que el gobierno prepara un proyecto de ley para crear una segunda instancia, pero para la pérdida de investidura. Aún queda pendiente una deuda, y es la doble instancia en materia de pérdida de investidura. Y podemos anunciar que estamos trabajando conjuntamente de la mano del Honorable Consejo de Estado porque no haya falencias de esta naturaleza y porque la doble instancia como derecho en estos temas realmente se consolide y se determine. 12 del día, 24 minutos. Estamos hoy con Juan Manuel Galán, precandidato presidencial en el Partido Liberal, conversando de muchas cositas. ¿Ya se decidió a darnos los nombres de los gamonales y de todos esos que quieren echar el partido, dejarlo en la era pasada, en el siglo pasado y todo eso? Pues yo creo que más que los nombres, a la gente le interesan son las prácticas, Vicky, lo que tenemos que los nombres son las también, prácticas. crea que los nombres también le interesa a la gente, A porque ustedes. está hablando del partido. A ustedes. No, yo creo que hay que transformar las prácticas políticas y si nosotros queremos enviar un mensaje de que los partidos se van a modernizar como instituciones democráticas, van a enviar mensajes realmente de reforma, de renovación, de relevo generacional, tenemos que hacer la consulta popular. Mire lo que está pasando en Francia. Mire lo que pasó en Estados Unidos. En todas las democracias hay elecciones primarias, donde hay una competencia interna primero dentro de los partidos por propuestas, por ideas, y eso se va decantando y se va uniendo el partido en un candidato que es designado por los ciudadanos. Bueno, entonces déjeme no por los preguntarle. políticos. ¿Usted cree que Humberto de la Calle sería buen presidente? Yo creo que Humberto de la Calle sería un excelente precandidato a la consulta popular. ¿Usted cree que usted podría ser mejor presidente que Humberto de la Calle? Yo creo que podríamos lograr grandes acuerdos programáticos, de propuesta, para liderar a Colombia en los próximos 4 años. ¿Qué opina de la Colombia del Coscorrón? Me interesa más la Colombia de la renovación. ¿El Coscorrón no le interesa? No tanto. ¿Le gusta más Humberto de la Calle o Germán Vargas? Me gusta el liberalismo, me gusta una propuesta donde podamos todos unirnos para construir un proceso de paz, pero hacia el futuro, incluyendo a toda la gente que está excluida hoy del sistema económico, del sistema de salud, del sistema educativo. Esa es la verdadera paz que están esperando los colombianos. Y con una política limpia de porquería y de todo eso repugnante que tiene a la gente alejándose de la política y con grandes decepciones e indignación. Si no hay consulta, ¿se va del partido? No, Dicen que usted se iría del partido. Yo estoy dedicado a la consulta popular y yo sé que voy a lograr que la consulta popular se imponga porque es la democracia imponiéndose sobre los políticos. Pero yo lo veo como en ese tema como nadando un poco contra la corriente. Como solo. Porque lo que dicen es que Humberto de la Calle no quiere consulta. Yo estoy seguro que él se va a convencer de que es de la mejor manera y yo he tenido diálogos con él y lo he notado muy abierto a que haya consulta popular, porque es que si no, imagínese uno hablando de paz, de proceso de paz y los partidos encerrados entre políticos tomando decisiones de espaldas a la gente y excluyendo a la gente. ¿Y en esa consulta usted le gana a Humberto de la Calle? Pues vamos a competir, no le tengamos miedo a la democracia y cada uno... ¿Y por qué no lo veo tan seguro de decir que sí le gana a Humberto de la Calle? Porque es que esto es una competencia, obviamente estoy seguro de que voy a ganar, pero
tenemos que competir y tenemos que confrontar nuestras ideas y nuestra propuesta, porque más allá del nombre, la regla de oro de la consulta es que vamos a apoyar al que gane, ¿no? Porque es que ustedes han visto consultas últimamente donde los precandidatos dicen, no, si gana X o Y, yo no lo apoyo. Sí, no, la regla de oro de la consulta es que el que gane, todos nos vamos a apoyar, pero porque se ganó el favor de los ciudadanos. Doctor Galán, ¿qué pueden pensar uno escuchando cuando hablaba usted del Partido Liberal? Ha dicho entre líneas cosas fuertes del Partido Liberal, que usted no quiere que esos caciques que se encierren, que hace todo. Pero usted es liberal de toda la vida, usted llegó al Congreso por el Partido Liberal, entonces ¿qué pueden pensar los que están diciendo, oiga, pues si usted lo hizo el Partido Liberal, ¿por qué viene hasta ahora hablando así de ellos mismos? No, hasta ahora no, yo lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo, pero he dado la lucha desde adentro, porque yo creo que la lucha hay que darla dentro de los partidos, uno no se puede disfrazar de lo que no es. Por ahí oye uno a veces a políticos diciendo, no, yo no soy político, cuando han sido alcaldes de Medellín, gobernadores de Antioquia, han tenido una cantidad de cargos de elección popular y vienen a presentarse como que no son políticos, son antipolíticos. No, uno tiene que presentarse como lo que es. Yo he estado siempre militando en el Partido Liberal porque creo en el liberalismo como propuesta ideológica, como programa, como principios, pero creo que el cambio hay que lograrlo desde adentro de los partidos, porque sin partidos la democracia no se puede organizar. ¿Cuánto le pesa a Juan Manuel Galán ser hijo de Luis Carlos Galán? No, es un orgullo. ¿No le pesa en la vida política? Digamos, por un lado, claro, es un gran orgullo, pero por el otro lado lo comparan, se lo sacan en cara, se lo sacan en baile. Yo creo que no hay debate en el Congreso de la República donde si usted dice una cosa no le saquen a su papá si su papá pensaba de repente otra, o no sé, pero creo que tiene un peso importante. Sí, pero para mí la gran compensación es cuando recorro las regiones del país, cuando estoy en contacto con los ciudadanos directamente, las expresiones de cariño y de afecto de la gente son abrumadoras. Siempre hay una fotografía vieja, desgastada, que ya perdió el color, siempre hay un telegrama, un mensaje, siempre hay una recordación con mucho cariño y con mucho afecto, y eso para mí yo tengo que agradecerle eso a la gente. Y eso al lado de las cosas que uno oye en el Congreso de la República que le dicen, o a veces en redes sociales, lo importante es lo que dice la gente. ¿En qué se diferencia Juan Manuel Galán de Luis Carlos Galán? No, pues en todo, porque a pesar de que yo crecí compartiendo con él y tuvimos muchas conversaciones, y esas conversaciones son los recuerdos más atesorados que yo tengo de mi padre, porque nunca una conversación fue una cosa intrascendente, siempre era como si presintiera que no iba a tener tiempo para hablarnos. Entonces cada vez que nos hablaba con mucha dedicación, como transmitiéndonos mensajes muy profundos, y siempre nos inculcó el amor por Colombia, la vocación de servicio por el país, sin decirnos dedíquense a la política o no se dediquen a la política. En eso era muy respetuoso, pero por supuesto yo siento un gran orgullo de ser su hijo y de buscar la manera de que muchas ideas salgan adelante en Colombia. Rafael. Pues, ¿qué tal, don Juan Manuel? Me gustaría hacer un par de preguntas. Una, repasando, digamos, los procesos electorales de los últimos tiempos y tal como va esta larguísima precampaña, tiene uno la sensación de que tiene más que ver con un concurso de popularidad que con un contraste razonado de propuestas. ¿Tiene usted la misma sensación? Tengo la misma sensación, Rafael, y por eso defiendo la consulta popular, porque la consulta popular sí sería una oportunidad de oro de confrontar propuestas, de confrontar programas, de que dejemos la política de la polarización, del odio, del insulto, de ver quién es más creativo insultando al otro, o agrediéndolo, o inventándose en la era de la posverdad chismes o rumores o montajes para desacreditarlo, sino que nos concentremos en cuál es la mejor propuesta para que los ciudadanos se sientan representados, interpretados en los problemas que están sufriendo en el día a día, que los afectan en su vida cotidiana. Esa competencia yo creo que se podría dar en el escenario de una consulta popular. Sin duda. Pero en cualquier caso, don Juan Manuel, hacer una transfusión de savia nueva, de nuevos partidos o de nuevas personas en los partidos, no significa que las cosas vayan a cambiar. ¿Qué necesita Colombia para que las cosas cambien? Es decir,
para que todos los que están escribiendo en el Facebook Live no diga que los políticos son material poco creíble. No, y eso que usted está haciendo decente, Sí. Rafa. La verdad es que no Rafael, bajan es a muy los decente. políticos de verdad de ratas. Así O sea, es. de ratas, parásitos. No, usted no sabe todo lo que dicen aquí. Así es. Pues mire, Rafael, yo creo que las cosas van a cambiar cuando hay un cambio de mentalidad, un cambio en la manera de pensar de todos. Todos los ciudadanos, los políticos, el sector privado, todos tenemos que cambiar la manera de pensar. No podemos esperar que un líder iluminado, omnipotente, de la noche a la mañana aparezca y por arte de magia nos resuelva todos los problemas. En esto tiene que ser una labor donde todos sintamos un papel que cumplir, una responsabilidad, donde todos aportemos, donde todos trabajemos en la misma dirección, pero con un cambio en la manera de pensar. De esa manera vamos a poder limpiar la política, recuperarla, sacarle toda la porquería que los ciudadanos hoy rechazan y que sienten indignación y tristeza cuando la ven, pero la única manera es que todos trabajemos con un cambio en la manera de pensar. Y hay una tercera que es sería lo que en Europa se llama el síndrome de la fatiga democrática, a partir del último libro de David Van Riebeeck, que se llama Contra las elecciones. ¿Cree usted que hay un síndrome de la fatiga democrática y cree que es un síndrome peligroso porque después vienen los salvadores y después hay que buscar a los que nos quieren salvar? Pues sí, Rafael, eso es el peligro del populismo, de la posverdad, de que la mentira valga lo mismo que la verdad en la política. Yo creo que ese principio fundamental de la verdad, de la sinceridad, de buscar acercarse a los ciudadanos, incluirlos, darles poder de decisión, no hacer cosas de espaldas a los ciudadanos, excluyéndolos, marginándolos, dejándolos afuera. Por eso es que las convenciones de los partidos donde se toman decisiones de espaldas a la gente están mandadas a recoger, porque si nosotros queremos que no prosperen esas aventuras populistas, esas aventuras que quieren destruir y erosionar la democracia en lugar de fortalecerla, tenemos que incluir y darle poder a la ciudadanía, y la consulta popular es un mecanismo práctico para darle ese poder a los ciudadanos. Me quiero referir a ese desencanto sobre el cual habla Rafael, y la verdad es que ese desencanto viene pues que la gente está cansada y no ayuda mucho, Juan Manuel, el escándalo de Odebrecht, no ayuda mucho, que es el que está de moda, este es el que está de moda, pero podemos irnos más a otro lado, como el escándalo de Reficar, y nos podemos ir hacia atrás y podemos pensar en otros escándalos que han sacudido a los gobiernos recientes, unos gobiernos pues que han generado tanto interés en la opinión pública como son el gobierno Santos y el gobierno Uribe. Y la verdad es que cuando uno ve un escándalo como el de Odebrecht, ¿qué se le puede decir a la gente? ¿Qué se le puede decir a la gente que crea? Pues yo creo que hay que decirle a la gente que tenemos que comprometernos con unas propuestas realmente cumplibles y serias y responsables frente a la gente. Por ejemplo, las financiaciones de las campañas, los candidatos tenemos que afirmar con claridad que nos hacemos responsables personalmente de todos los ingresos que tengamos a las campañas. ¿Usted le cree a Juan Manuel Santos que él no sabía? Yo creo que el problema no es creerle o no creerle, sino buscar la manera de que nos hagamos todos responsables de la plata que entra a las campañas que nos financian. No podemos decir, me acabo de enterar, ni podemos decir, fue a mis espaldas, ni esto fue un autoengaño. O sea que usted no le cree a Juan Manuel Santos. Yo creo que hay que darle el beneficio de la duda a Juan Manuel Santos, pero yo estoy seguro que él va a exigir y debe exigir una explicación clara, contundente, completa sobre la financiación de la campaña, y que se asuma la responsabilidad política, porque evadir la responsabilidad no es lo que están esperando los ciudadanos del jefe del Estado. ¿Pero usted no cree que están dejando a Prieto solo? Prieto ya es confeso, ya confesó. Y entonces como que todo el agua sucia le está cayendo solo a Prieto, y resulta que a mí me resulta imposible que Prieto haya pedido la plata de Odebrecht, haya recibido la plata de Odebrecht, haya mandado a hacer los afiches, haya pagado, le haya mandado la factura de Odebrecht haya pagado, calladito, que haya ido donde Ula, que haya, todo lo que se ha dicho, digamos, que el señor Giraldo le haya recogido la plata a Ula, todo lo que se ha denunciado, lo de Sancho en Panamá, y que todo haya sido el señor Prieto solo. ¿Usted cree que eso es posible, que un solo tipo pueda meter tanta plata a una campaña? No, aquí hay que buscar claridad completa, absoluta, total sobre la financiación de la campaña,
y yo creo que en eso están los organismos de investigación, pero nosotros tenemos que buscar también mecanismos de prevención, Vicky, para que estas situaciones no se sigan presentando en Colombia. Tenemos que establecer unos mecanismos donde se prevenga y se controle la entrada de esos dineros y no lloremos sobre mojado después de que los hechos han ocurrido. Pero estoy seguro que el presidente va a exigir y va a contribuir para que haya una explicación total sobre la financiación de su campaña. Pero si ya había pasado en la campaña Samper, ¿cómo van a volvernos a decir que es que me acabo de enterar? Sí, no, esa no es una excusa aceptable y yo creo que aquí lo que hay que buscar es asumir la responsabilidad política, la responsabilidad que establezcan los organismos de control, porque no se vale decir fue a mis espaldas, no se vale decir esto fue un autoengaño, ni se vale decir me acabo de enterar. ¿Hasta dónde debe llegar esa responsabilidad política en el caso del presidente Juan Manuel Santos? Bueno, si lo que usted me está preguntando es si debe renunciar el presidente Santos, yo creo que eso generaría una crisis institucional muy profunda y muy delicada de manejar en este momento del país, pero yo sí creo que la explicación de qué ocurrió en la campaña, cómo se financió, en qué circunstancias, quiénes son los responsables, la deben dar los organismos de control y el presidente debe contribuir hasta donde sea posible y lo deba hacer para que eso se esclarezca. Entiendo que usted lo que está diciendo es que se tiene que saber la verdad. ¿Todo se debe quedar en solo saber la verdad o debe haber sanciones, digamos? No, claro que debe haber sanciones. De tipo, yo no sé, penal, administrativo, lo que toque. Y también de responsabilidad política, porque no podemos olvidar que la responsabilidad también es de tipo político, no solamente penal, administrativo, disciplinario, sino de tipo político. Pero ¿cuál sería la responsabilidad entonces del presidente? Si usted dice que no es renunciar ni nada, si se le comprueba, como lo dice Prieto, que sí hubo malos manejos de esos dineros, entonces ¿cuál es la responsabilidad política de un presidente? Pues no debe renunciar ni nada, no debe renunciar por el traumatismo que eso Pero ¿cuál es el costo político, Juan Manuel? El costo político es que los responsables de la campaña que tuvieron que ver en irregularidades digan la verdad ante los organismos de control, entre los organismos de investigación y asuman su responsabilidad. Y que el presidente obviamente le dé una explicación al país completa de cómo fue la financiación de la campaña y qué irregularidades. O sea, que a él no le pase nada. No, pues él debe asumir ante el país la responsabilidad política, por supuesto, pero una renuncia del presidente, como es lo que algunos están queriendo insinuar, sería muy traumática en este momento para el sistema institucional colombiano. Además de ese tema de la renuncia que usted lo ha dicho, algunos están pidiendo eso, especialmente la oposición, le están pidiendo a Santos que renuncie por eso. ¿Qué otra sanción podría caberle al presidente de la República que sea efectiva, digamos? Bueno, pues el juez del presidente normalmente es el Congreso de la República, es la Comisión de Acusaciones, donde todos sabemos lo que pasa en esa Comisión de Acusaciones. Nada. A pesar de que, pues en el caso de Pretel, pues sí pasó. Sí. Y fíjese que Pretel día está siendo juzgado por la Corte Suprema de Justicia porque pasó todo lo que ocurrió en la Comisión de Acusaciones y en el Congreso de la República. Yo creo que tenemos que mirar cómo vamos a transformar la manera de hacer política y de financiar la política en nuestro país. Algunos proponen financiación pública de las campañas, otros proponen también que se prohíba que el sector privado pueda contribuir a las campañas políticas, pero aquí hay que buscar un mecanismo transparente, un mecanismo por encima de la mesa, un mecanismo además donde la ciudadanía esté empoderada para controlar y vigilar y ver cómo se financian las campañas y que los candidatos rindamos cuentas sobre toda la financiación que recibimos en la campaña y no hagamos evasivas sobre los recursos que entran y sobre la manera como se gastan. Son las 12 del día 41 minutos. Permítame un segundito. Jairo, la pregunta, ¿el carrusel de la contratación y la corrupción está viva en Bogotá? Pues sí, Vicky, le cuento que hay una investigación, incluso ya hay un informe confidencial de los entes de control. Está trabajando de la mano la Personería de Bogotá, la Fiscalía y la Procuraduría, y lo que ha encontrado es que por lo menos hay irregularidades en 6 alcaldías locales de Bogotá. Mire esta cifra, 300.000 millones de pesos al año es lo que manejan las alcaldías locales de Bogotá. Y en la mira hay por lo menos, le digo 6 alcaldías, pero donde los temas están más avanzados es en la de Usaquén, en la de Fontibón y en la de Los Mártires. Pero ¿qué es lo que está pasando? Compra de equipos, compra de suministros,
todo esto sin estudios previos de lo que tiene que ver con los precios, y prácticamente todo esto se está dando a dedo. Y lo grave de esto que ha detectado las autoridades es que hay un grupo de, óigame bien, concejales, exconcejales y ediles que se están aprovechando y se están quedando con los contratos a través de terceras personas y de familiares. Y hay casos concretos que está rastreando la Fiscalía. ¿Y qué ha encontrado? Lo que siempre aparece: locales fantasmas, otras razones sociales de todo calibre, y lo que miran es que estos negocios son firmados con fundaciones con un amplio objeto social. Es decir, son fundaciones que hacen en las últimas semanas, en los últimos meses, donde cabe absolutamente todo lo que usted quiera contratar, se lo hacen estas fundaciones. Cuando van a revisar, se dan cuenta que muchas de ellas son empresas de papel, sí, y que ni siquiera están gestionando su objeto social en los sitios donde los colocan. Hay convenios de asociación y muchas de estas fundaciones no tienen ni siquiera el capital ni el músculo financiero para ejercer y dar cabida a todos estos contratos. Un ejemplo: la Fiscalía y la Personería se dieron cuenta de una contratación que hizo una alcaldía de unos volantes, para solo explicar qué es lo que está pasando. En el mercado común valen 500.000 pesos. ¿Por cuánto están facturados? Por 19 millones de pesos. Y casos como estos son muchísimos los que ya detectaron, pero hay algo más grave: el tema de la malla vial, que ahí sí hablamos de cifras hasta de 8.000 millones de pesos. ¿Quién se está quedando con toda esta contratación? Lo que han dicho hasta ahora las autoridades, y está en materia de investigación, es que se están quedando lo mismo concejales, políticos, exconcejales y ediles y sus familiares con esta contratación, como le digo, que las alcaldías manejan 300.000 millones de pesos al año. Es que por donde uno mira, Jairo, por donde uno mira, uno podría hacer un programa diario sobre este tema. ¿Sí? Recuerde que la Fiscalía ya sancionó alcaldes locales de Bogotá por contratación. Y lo que se creía era que eso se había frenado, que ha llegado la nueva administración, nuevos alcaldes. Siguieron vivos, pero sigue esto vivo. Y mire que la lupa de los investigadores siempre llega allá, al Consejo de Bogotá. ¿Qué es lo que está pasando allá? Bueno, pues esperemos que la Fiscalía esta vez sí llegue al corazón de la podredumbre de la corrupción en Bogotá. Doctor Juan Manuel Galán, ¿se siente delfín? Porque a usted lo cuentan entre los delfines. Pues me siento más huérfano que delfín. Pero yo creo que pues hay un afecto de la gente, de mucha gente, por todo lo que es ese legado, y ese afecto a mí me llena de fortaleza, me llena de energía para trabajar todos los días en política y para asumir la responsabilidad que estoy asumiendo. ¿Pero eso es una ventaja? Es una gran ventaja porque ese cariño y ese afecto es el capital más valioso que uno puede tener en política, más valioso que el poder, que heredar poder o que heredar estructuras políticas, es el cariño y el afecto. Y ese afecto usted seguramente lo siente, así como nos cuenta en cada visita que hace a las regiones, a donde lo invitan, a donde va y echa su cuento, digámoslo así. Y lo agradezco y trato de merecérmelo y de ganármelo. ¿Le molesta cuando le dicen está traicionando la memoria de su padre? Pues, eso se lo han dicho 1800 veces. Pues depende quién me lo diga. Sí. ¿No? Los enemigos políticos, ¿será? Y una cantidad de comentarios aquí en Facebook. Pero por lo general, los comentarios que recibo de frente, con la gente, con el contacto con los ciudadanos, son muy positivos, son muy favorables, y yo siempre los agradezco y busco la manera de no ser inferior a esa responsabilidad. Óigame, la verdad es que la gente aquí nos reclama, Andrés, que por qué no leemos los comentarios, pero pues no se trata de insultar, es que uno lee lo que es... Sí, lo que es leíble. Claro. Pues yo creo que tenemos que superar esa política. Pero mire, no es solo con usted, sí, no se preocupe, a usted lo están tratando bien. No, esto aquí es una cosa que de verdad, o sea, la gente está muy desencantada y de pronto la forma de desquitarse es donde ve aquí político, ahí manda su dardo. De acuerdo, pero yo creo que esa polarización, ese ejemplo de los dirigentes agrediéndose, insultándose, calumniándose todos los días, eso también genera un clima de desencanto en la gente. Yo creo que tenemos que transformar en un mensaje de esperanza, un mensaje optimista, un mensaje también de tener confianza de que este país, claro, tiene muchos defectos,
tenemos ese defecto grande de la corrupción, difícil, a veces aparece abrumador y que no sabemos cómo resolverlo y cómo enfrentarlo, pero tenemos grandes ventajas también como país. Colombia tiene unas grandes ventajas en materia de humanidad, es decir, los colombianos se destacan siempre por su laboriosidad, su honestidad, su integridad en todo el mundo, y yo creo que eso también tenemos que aprovecharlo para mejorar un poco nuestra autoestima y recuperar el estado de ánimo para enfrentar las dificultades y vencerlas. ¿Santos o Uribe? Ninguno de los dos. Vamos a trabajar por una propuesta de futuro, de renovación y de relevo generacional. Allá están tomando nota en la casa de Nariño, yo. Oiga, doctor Juan Manuel Galán, usted también tiene a su hermano Carlos Fernando, que está haciendo política, que está en Cambio Radical, que es un partido completamente distinto. Aquí lo tuvimos hace unas semanas. Sí, yo lo oí. Y también le preguntábamos, bueno, ¿y cómo hacen ahí en la casa? ¿Uno qué hace? O sea, ¿va a ser presidente usted o voy a ser yo? ¿Quiere ser candidato usted o no? Pues hágale usted, no, pues después de usted. O sea, ¿cómo es eso? Pues, esa competencia política entre los hermanos. Pues para nosotros lo más importante, Vicky, es que somos hermanos, que somos familia, y esa relación de hermanos, de amigos, ante todo nos interesa preservarla y cuidarla porque es lo más valioso que tenemos. La política se resuelve hablando y dialogando. Tenemos algunas diferencias, pero tenemos muchas coincidencias. Por ejemplo, él está en una lucha en la que yo lo respaldo sobre la Justicia Especial para la Paz, en una proposición que presentó para que los guerrilleros, los miembros de las FARC que incumplan, pierdan también los beneficios políticos. Eso lo incluyó él en el debate en plenaria y yo lo estoy acompañando porque me parece una propuesta valiente, acertada. Las FARC obviamente están en contra, no están de acuerdo, pero yo creo que ese es el camino para exigirle a las FARC que cumplan, para que no nos tomen del pelo hacia el futuro. En todo caso, en ese tema con Carlos Fernando, su hermano, ¿usted qué opinión tiene de Germán Vargas, que es el jefe político de su hermano? ¿En qué opinión tiene usted a Germán Vargas? Pues Germán Vargas ha sido el vicepresidente de la República, pero el problema es que ha sido candidato al mismo tiempo que ha sido vicepresidente y eso ha generado... Pero su hermano dice que no. ¿Que no qué? Que no ha sido candidato al mismo tiempo que vicepresidente. Que solo vicepresidente. Claro, pues solo se la ha pasado inaugurando toda clase de obras. Él sí ha sido candidato siempre. Haciendo campaña. O sea, su hermano miente. Lo bueno es que ahora haga campaña desde el asfalto, como estamos todos, confrontando ideas. Y bueno, desde el asfalto, pero después de entregar muchas casas. Desde la carretera destapada. Sí. Pero sabe que yo creo que hay una parte injusta ahí en las críticas a Germán Vargas, y es que a él lo pusieron a eso y cumplió con eso, digamos, eso es importante, porque nos la pasamos diciendo que los funcionarios no cumplen, ¿Y si no no son ejecutores, digamos, ¿está mal o está mal que tenga aspiraciones presidenciales? ¿Qué es lo que está mal? Yo creo que está mal mezclar las cosas. Indudablemente, cuando uno es funcionario, uno tiene una responsabilidad, cuando asume un cargo, sí, y cuando le encomiendan tareas, pues tiene que sacarlas adelante. Pero yo creo que mezclar aspiraciones políticas, trampolín político dentro del ejercicio del cargo manda un mal mensaje y es inconveniente para lo que estamos hablando de que hay que... Pero entonces, ¿qué querían? ¿Que Germán Vargas se fuera para su casa después de ser vicepresidente, por ejemplo? No, pues yo creo que va a aspirar, lo que todo el mundo dice es que va a aspirar a ser candidato de Cambio Radical a la presidencia. Porque eso siempre se ha visto. Mire que Juan Manuel Santos tuvo todo el protagonismo como ministro de Defensa en el gobierno Uribe y pues todo el mundo sabía que tenía aspiraciones presidenciales. Sí, pero yo creo que es utilizar los cargos como ventaja en cierta medida cuando uno tiene aspiraciones políticas, eso manda un mal mensaje y es inconveniente. ¿Hay diferencia en ese sentido entre Juan Manuel Santos y Germán Vargas? Ministerio de Defensa, presidencia, vicepresidencia, candidato presidencial. Pues no sé, yo creo que todo lo que genere desventajas en el ejercicio de un cargo, en el ejercicio del poder, en el manejo presupuestal, es inconveniente cuando uno tiene aspiraciones políticas al usar ese cargo y esos recursos para una ventaja, sea quien sea. ¿Qué opinión le merece el cuento de que Germán Vargas le ofreció la fórmula vicepresidencial a Simón Gaviria? Pues no sé, yo creo que eso fue como un poco un globo al aire a ver qué resultado tenía, pero yo creo que el liberalismo no puede estar en alianzas
absolutamente tempranas y alianzas que no tienen contenido ideológico, programático, una ¿Va con propuesta. candidato propio? Esto tiene que ser con un candidato que surja de la voluntad popular, en una consulta popular abierta, que los ciudadanos puedan votar y escoger el candidato que sientan que mejor lo representa. Y si usted ganara esa consulta, ¿a usted le gustaría medirse con Germán Vargas? Es que muchos quieren llevarlo para allá. Por supuesto que sí, con una propuesta liberal, una propuesta desde el liberalismo de interpretar a Colombia hacia el futuro. Y como se habla tanto de coaliciones y todo, si usted no es el candidato del Partido Liberal y lo llaman de esa coalición, llámese otros partidos, ¿está dispuesto a ir o usted se queda hasta ahí llega? Pues yo creo que las coaliciones no pueden hacerse en base de juntar maquinarias con propósito de ganar una elección electoral. Debe ser una confluencia de programas, de ideas, pero de identidad con una propuesta desde el liberalismo y desde el centro, desde el espectro ideológico de centro, que es lo que hay que buscar para superar esta polarización que nos tiene afectados también en las decisiones y reformas que el país tiene que sacar adelante en beneficio de la gente. Nos quedan 2 minutos para terminar el Facebook Live hoy aquí en la W. Doctor Juan Manuel Galán, usted le entregó las banderas de su papá a César Gaviria, que en ese momento pues no estaba en el radar para ser el presidente de la República, y fue presidente de la República. Hoy, ¿qué espera usted de César Gaviria? Yo espero que sea neutral en esta contienda, que dé reglas de juego que todos podamos acatar y que entienda la importancia para el liberalismo y para el Partido Liberal de que sea a través de una consulta popular donde los ciudadanos sean los que tienen el poder de decisión y no en un congreso de políticos encerrados tomando decisiones de espaldas a la gente. Entender esa realidad para poder representar a la ciudadanía, interpretarla, darle poder de decisión, es fundamental si el liberalismo quiere ser coherente con su propuesta de paz. ¿A Juan Fernando Cristo le gusta esa consulta o no? Pues no sé, él hasta donde sé es ministro del Interior y está impulsando la agenda legislativa del gobierno nacional en materia de paz. Usted le pide imparcialidad a César Gaviria. ¿Se puede ser imparcial cuando el hijo también tiene aspiraciones presidenciales, claramente, Simón Gaviria? Pues hasta ahora el doctor Simón Gaviria está en Planeación Nacional, ha hecho una excelente labor depurando el CISBEN, que ha sido una fuente también de corrupción para que mucha gente le quite espacio a personas verdaderamente que lo necesitan como apoyo y respaldo del Estado. Y yo creo que él está haciendo una gran labor ahí, una gran tarea y seguirá al frente de esa tarea. ¿Cuál es el último recuerdo que tiene de su papá? El último recuerdo que tengo de él, así imborrable, fue un día que nos fuimos a preparar una clase que yo tenía que dar en mi colegio, en el Instituto Pedagógico Nacional. Yo era practicante con niños de primaria porque estudié bachillerato normalista, bachillerato pedagógico. Y le conté a mi papá que tenía que dar una clase de sociales, de historia, y me ayudó a prepararla. Y se tomó medio día de su agenda como precandidato presidencial para ir conmigo a la Plaza de Bolívar y preparar la clase que yo le iba a hacer a los niños de primaria en el colegio. Y la clase pues fue un hit, por supuesto, porque él me la ayudó a preparar. Y le ha hecho mucha falta a su papá. Pareciera una pregunta obvia, pero hay momentos clave en los cuales los papás son definitivos. Usted era un adolescente. ¿Cuáles fueron esos días que usted dice, ¿por qué no estaba mi papá? No, pues claro, en los momentos de decisiones más trascendentales que uno tiene en la vida, Vicky, como es definir la carrera que uno va a estudiar, el momento de tomar la decisión de casarse, de que lo acompañe a uno su papá en los momentos más importantes, de ser abuelo, porque ya tendría varios nietos, y yo creo que gozaría muchísimo a las nietas, sobre todo porque nunca tuvo hijas, y habría gozado mucho a las nietas. La hija de Carlos Fernando, las hijas de Claudio, nos tienen a todos enamorados. Entonces yo creo que eso nos hizo mucha falta, y además que se perdió cosas que habría gozado mucho. El internet se lo perdió, se perdió también el celular, se perdió la caída del muro de Berlín, muchos acontecimientos que habría disfrutado y habría gozado. Veo que todavía se pone muy sentimental cuando habla de Claro, eso, ¿no? pues es que usted me toca las fibras, Vicky, imagínese. Sí, ¿Y usted se acuerda de cuando compartíamos cabina de radio con Juan Gozaín, usted y yo? Claro. ¿Sí? ¿Y sabe de qué me ¿Y acuerdo? puedo contar infidencias o no?
No, ¿No? por favor, sí, no sé cuente, qué clase claro. de evidencias pueda usted Pero contar. cuente, no, Imagínense claro que, que sí. teníamos ahí como un intercambio con Vicky. Estábamos de puesto a puesto primero. Exacto, estábamos así como estamos cuente, acá. Por favor, eso Por favor, no lo cuente, cuente, sí. no. Entonces Vicky me Prohibido, decía, no. bueno, Por siga, favor, siga, vamos siga. a acabar el Facebook ya. No, siga, por Vicky favor. me decía, bueno, ¿cómo se pronuncia esto, Galán? Dígame cómo se pronuncia. Entonces yo le decía cómo se pronunciaba y ella a cambio me decía cuando iba a dar un cambio Juan Gozaín, estar pendiente porque Te avisaba. si el cambio no estaba listo, nos pegaba un regaño terrible. Entonces ella me avisaba y Brava. me decía cómo hacer los cambios y todo eso. Buen equipo. Pensé que era otra cosa, gracias. No lo va a hacer quedar mal, Vicky, tranquila. Lo alcanzó a pensar, pero estuvo muy bien. Fue un gran compañero y además buen compañero de pupitre, ¿ah? Sí, 2 años Estábamos y al lado. medio, ¿no? Sí, estábamos Como al 2 lado. años estuvimos compartiendo ahí mesa con Juan Gozaín. Por eso sé que no es tan chiquito. Quienes dicen, no, que es un bebé. No, ya no es bebé. Porque somos casi de la misma edad. Casi, Casi. Yo tengo 43. Yo no niego la edad. ¿no? No. Ah, Eso es, bueno, eso es, eso Pero es va a una cumplir ridiculez 45, imagínense ya. 45 años. en la edad que toca. Venga, lo Nada que último. es. ¿Qué pensaría Luis Carlos Galán en este momento del país? ¿Qué pensaría? Sí. Uy, pues eso sería como muy arrogante de mi parte de decir qué pensaría, pero él siempre habló de cambios en la manera de pensar y en procesos, que esto no era cuestión de un gobierno ni de una persona, sino del país entero, de la nación, de la sociedad colombiana en su conjunto. Hablaba mucho de la conciencia colectiva, de que los cambios más trascendentales son los cambios que se dan en la conciencia colectiva, en la manera de pensar. Y yo creo que ese es el cambio al cual le debemos apuntar, más allá de esperar que un personaje llegue a la presidencia de la República y nos cambie nuestra realidad, nos mejore todos los problemas. Tenemos todos que sentirnos corresponsables y que tenemos que aportar en ese camino y en ese proceso. Y una pregunta final. Samper en el Partido Liberal. Aquí estuvo el expresidente Samper y nos dijo que venía Y yo a lo vi. trabajar por una unión en el partido para sacar un buen candidato. Bueno, todo lo que contribuya a que el partido se modernice, supere el pasado, tenga un relevo generacional, se democratice a través de la consulta popular, bienvenido. Son las 12 del día, 59 minutos, doctor Juan Manuel Galán. Pues mil gracias por estar con nosotros aquí en la W. Gracias por acompañarnos en el Facebook Live. Creo que la gente sabe que usted ha hecho política toda su vida, digamos, después de que se dedicó, digamos, de lleno. Y esa es su profesión y es la política joven, sin lugar a dudas, al igual que su hermano Carlos Fernando, aquí también se lo dijimos. Gracias, Vicky. Encantado de estar acá, muy contento. Y además, pues como empecé, la felicito porque en todos esos estudios de medición radial este programa va disparado. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar. Son las 12 del día 59, ahora la 1 de la tarde. Nosotros vamos hasta las 3. Despídase del Facebook Live. Bueno, ahí lo hasta está luego. viendo. Un saludo para todos y gracias por seguirnos. Ya volvemos. Nosotros seguimos.